Animator Controller. En este video comenzaremos a trabajar con el tema relacionado al Animator Controller. El Animator Controller es considerado una máquina de estado finito. ¿Qué se considera como máquina de estado finito? Se considera como máquina de estado finito porque su eje fundamental o su estructura fundamental está compuesta por estados y por transiciones. Como primera instancia, vamos a revisar cómo se crea un Animator Controller en Unity. El primer paso se recomienda inicialmente que estemos ubicados dentro de la carpeta donde se encuentre el objeto o el asset que deseamos implementar en nuestro Animator Controller. Para nuestro caso práctico vamos a utilizar la carpeta de personaje. Damos clic derecho, buscamos la opción de crear y buscamos la opción que dice Animator Controller. Vamos a darle un nombre. Se acostumbra por buena práctica colocarle al Animator Controller el nombre del personaje o el objeto seguido de la palabra controller. Damos doble clic para abrir la máquina de estado finito. Como notamos, por defecto se encuentran tres estados. Con la rueda del mouse podemos hacer zoom in y zoom out. El primer estado es el estado de entrada, el entry. Este estado se utiliza normalmente para iniciar todo proceso de animación. El primer estado que se involucre o el primer clic que se coloque en el Animator Controller es tomado como el estado por defecto. También vamos a encontrar el estado llamado Any State. Este estado o este punto se utiliza para colocar cualquier clip que deseemos ejecutar desde cualquier parte de nuestro animador. Tenemos el Exit, que se utiliza normalmente cuando deseo ejecutar algún tipo de proceso al momento de terminar con el Animator Controller. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro primer estado o nuestro primer clip de animación. El primero es el clip llamado idlet o reposo. Recordemos que el clip idlet se utiliza para especificar que nuestro personaje o objeto quede en un proceso de quietud, pero con alguna animación visible. Para arrastrar o para colocar el clip, simplemente lo seleccionamos, damos clic sostenido y lo arrastramos hacia la máquina de estado. Con esto es suficiente y vamos a notar que aparece de un color naranja. Importante, después de que coloquemos ese clip de animación, dar doble clic sobre el clip de animación y buscar la opción Loop Time. Es bueno asegurarnos que se encuentre chequeada. Si no lo está, la chequeamos y damos clic sobre el botón Aplicar. En este caso se encuentra inactivo el botón porque no hay ningún cambio visible. ¿Qué significa? Que esta animación se va a ejecutar de forma cíclica sin fin. Ahora bien, vamos a asignar este Animator Controller al personaje para mirar su comportamiento. Venimos para nuestra escena, seleccionamos nuestro personaje, buscamos el componente Animator, nos damos cuenta que tiene una propiedad llamada Controller. Básicamente en esta propiedad donde debemos arrastrar el Animator Controller que hemos creado en este momento. Lo seleccionamos, clic sostenido lo arrastramos hasta el espacio y ya automáticamente queda asignado. A continuación vamos a probar que ese Animator Controller y que nuestro clip de animación esté funcionando correctamente. Damos play, esperemos su ejecución y como vemos ya nuestro personaje está en un punto de reposo. Detenemos la ejecución y vamos ahora a programar nuestra animación de caminar. Para esto retornamos al Animator Controller, buscamos la animación de caminar y simplemente lo que hacemos
es repetir el proceso anterior. Como vemos, la animación de caminar toma un tono gris. ¿Eso qué quiere decir? Que son estados secundarios. Para poder enlazar y comunicar los estados, hay un elemento que se llama la transición. Para poder agregar una transición, simplemente damos clic en el estado o clic de animación origen. En derecho, seleccionamos la opción que dice Make Transition y nos aparece automáticamente esta flechita. Lo que hacemos es llevarla hasta el clic que deseemos enlazar. Y repetimos el proceso desde el estado de caminar hacia reposo. Revisamos que el clip de animación se encuentre en Loop Time. Es importante. En caso de que no esté en Loop Time, lo chequeamos y recordemos que le damos clic sobre el botón aplicar. Volvemos a nuestra escena. Vamos a darle play. Y vamos a observar que el personaje está en reposo. Cuando termina el reposo, camina. Cuando termina el ciclo de caminar, entra a reposo y así sucesivamente. Esto lo vamos a mejorar. Vamos a mejorar el comportamiento de estas animaciones colocando algunos parámetros adicionales. Los parámetros los vamos a colocar en la pestaña Parámetros. A continuación, ubicamos el toggle que nos va a permitir agregar cada uno de los parámetros. Tenemos 4 tipos de parámetros: flotante, enteros, booleano y triggers. Los flotantes son muy utilizados cuando deseo detectar la presión de una tecla o el uso de un joystick en un gamepad. Vamos a seleccionarla, vamos a colocarle Speed. Esto nos va a permitir identificar que al momento que el usuario presione una tecla hacia adelante, la velocidad va a empezar a cambiar. Y entonces automáticamente la animación se va a empezar a ejecutar. Para que esto funcione correctamente, vamos a seleccionar nuestra transición y en esta transición lo que vamos a hacer es agregar una condición. Las condiciones nos van a permitir determinar y filtrar en qué momento debe cambiar de estado. Para esto, sencillamente vamos a dar clic en las condiciones, en el listado, damos clic en el toggle que dice más y listo. Muy bien, vamos a completar la transición. En este caso, le voy a indicar que cuando la velocidad sea superior a 0.01, automáticamente pase de reposo a caminar. Voy a hacer exactamente lo mismo desde caminar hasta reposo. Pero en este caso voy a decirle que cuando el valor de speed sea menor a 0.01, pase a su estado en reposo. Es importante, cada condición tiene una propiedad que indica el tiempo en el momento que la animación va a hacer la transición. Se llama el hash exit time. Por defecto está chuleado. ¿Qué implica que esté chuleado o esté marcado esa condición? Que la máquina de estado va a esperar primero que culmine la animación para hacer la transición a la siguiente animación. Esto nos puede llegar a perjudicar en cuanto al proceso visual. ¿Qué implica que lo desactivemos? Que tan pronto cambie el estado, no importa en qué posición se encuentre la animación, automáticamente pasa a la siguiente. Digamos que esto es lo óptimo en el proceso de cambio de estados. Vamos a repetir lo mismo en el proceso de caminar a reposo. Vamos a desactivarlo. Voy a sacar la ventana del Animator.
Vamos a darle play a nuestro juego. Esperamos su ejecución. Y como vemos, el personaje queda de forma cíclica trabajando. Ahora, ¿qué va a suceder? Voy a aumentar a 0.011 y vamos a notar que automáticamente al cambiar ese valor, pues la animación de caminar empieza a tener su efecto. Ahora, ¿qué pasa si le pongo otro valor? Voy a poner el valor de 0.01. Vamos a esperar que la animación esté en sus inicios para que detallemos la forma de hacer la transición. Notemos que él no va a esperar a terminar la animación. Él automáticamente cambia a la animación que se le ha indicado en la transición. Muy bien. Con esto culminamos la breve explicación de cómo funciona el Animator Controller y cómo llegar a tener un control sobre el comportamiento entre cada uno de los estados de las animaciones haciendo uso de las transiciones.